Hoy está de moda hablar mucho de derechos humanos. Aquí en Colombia todo se daña y hasta los mismos derechos humanos se han vuelto un gran negocio. Muchos se han enriquecido con los derechos humanos y muchos no los cumplen y estados no lo cumplen. Si el mismo que originó los derechos humanos lo hizo después que lanzó una bomba atómica sobre un pueblo llamado Japón. 2 bombas atómicas. Entonces, para resguardarse, en la oficina número 10 se montó secretaria William Robin, cuando la época de Delano Roosevelt, su esposa Elena Roosevelt, en el año 1948, creó los derechos humanos en el edificio número 10, en un edificio en Nueva York, allá en Manhattan, por aquellos lados. Y vi claramente que hoy los derechos humanos, que no son más que los derechos que tiene una persona por el simplemente hecho de ser un ser humano, se cumplen en unas partes y en otras no. Pero con todo esto tiene que ver con los trabajadores, porque de todas maneras no todo pobre es virtuoso, ni todo patrón es malo. Hay violadores de los derechos humanos y otros que no, y hay los mismos pobres que violan los derechos humanos cada vez que te cogen en las calles de Barranquilla, te atracan a una persona, la golpean, la maltratan, una mujer la violan, etc. Esas son violaciones de derechos humanos por gente que desconoce y no tiene la educación ni siquiera saber qué son. Pero los derechos humanos son buenos y se han vuelto politizables. Son politizables y la república antigua, república de hace 200 años hacia acá, con todas las clases oligarcas que han dominado, como denigración de la aristocracia española, que alguna vez perteneció Bolívar a esa aristocracia criolla y española. Se vienen violando desde la antigüedad y que se conocen desde el año 48 después de la bomba atómica. Se siguen violando cuando los países, precisamente el país donde es anfitrión, que para ampararse de que se le haga lo mismo, como son los Estados Unidos de América, para ampararse de que nadie vaya a tener el deshumanismo que ellos tuvieron con Japón y que tienen con los países de Asia Menor, contra los países palestinos y contra todo aquel que se le enfrenta con otras ideas, con otros pensamientos, con otro sistema económico que por lógica tiene que llegar a la humanidad y que son sistemas superiores al sistema caduco que respaldan la República Antigua, por ejemplo, de Colombia, con sus poderosos, y que utilizan los derechos humanos para beneficio. Por ejemplo, yo vi y estoy escuchando hace poco la cuestión de los Bukele, El Salvador, de este presidente. Dicen que es violador de los derechos humanos y inmediatamente unas emisoras colombianas y algunos por YouTube o por emisoras que utilizando esta cuestión tecnológica, oye, a su favor, inmediatamente la persona va comparando en Colombia los tratados de paz fallidos. Yo debo recordarle a los medios de comunicación, a aquellos que han estudiado en universidades, que toda revolución, todo cambio en cada país es de cada país. No puede ser igualita el cambio ni la revolución de Venezuela a Colombia. Sus leyes son distintas y cada revolución, cada cambio, cada forma de gobierno se basa según las estructuras socioeconómicas, políticas, culturales de cada país. Por eso es que la revolución cubana no puede ser igual a la de Venezuela a Colombia, pero por la forma ideológica y el cordón conducente sí deben combatir contra un mismo enemigo que le llaman el caduco sistema capitalista, que tiene toda la pudrición del mundo, que bombardea, que trata de matar de hambre a países como Venezuela, con su famosa OTAN, OEA, etcétera, matar de hambre física, como mataron a Espinosa y como mataron a Mari, siguen matando diariamente, porque hay una cantidad de niños en África que mueren, y sin embargo se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y así, de esa forma,
vemos cómo el bloqueo económico contra estos países, y contra una vez lo hubo contra Irán, contra Irak, son violación de derechos humanos, precisamente venidos allá de la cuna donde nacieron los derechos humanos, que nacieron en 1948, siendo secretaria William Robin y la fundadora, la mujer del presidente Melano Roosevelt, después de la bomba atómica sobre Japón. Entonces, violar y bloquear a un país es violación de los derechos humanos de la cantidad de países o de habitantes donde se da esa violación de derechos que viven en ese país. Por ejemplo, se hace un bloqueo económico ahora por la política, suponemos, de Estados Unidos, porque quieren tener a todo el mundo arrodillado, después que saquearon, robaron, hicieron, mataron hasta el último mexicano en Alaska, y en California, y en México, después que le compraron a Rusia, a Alaska. Dije que después hablaría de estas cosas políticamente y económicamente, porque en cuestiones internacionales, pero ahí vemos que de muchos tiempos antiguos se vienen violando los derechos humanos y se han convertido en negocio. Hay gente que se enriquece con esta cuestión, principalmente las emisoras. Aquí en Barranquilla hace poco se escuchó por las emisoras que pertenecen a los gamonales, a los líderes que ya se están moviendo y están moviendo estas cosas. Se están valiendo los derechos humanos para hablar en su emisora. Por ejemplo, emisora Atlántico. De ahí hay un locutor que creo que se llama Jorge Ture, una vez así. El asunto es que es extranjero y viene de un país donde asesinaron a un hombre que piensa diferente, que se llama Salvador Allende, por ser socialista y comunista. A él se le violaron todos los derechos humanos y sin embargo fueron aplaudidos por los pinochistas que se dieron después y por los países arrodillados a quienes lo violan, de que fue algo legal y justo porque era socialista y no puede llegar al poder. Solamente la denigración de la monarquía como aristocracia y la denigración de la aristocracia con la famosa democracia son los únicos legales. Y entonces hablan, una muchacha de Bukele habla ahora con el presidente de El Salvador, estuvo hablando de violación de los derechos humanos. Y me dio risa cuando dice que en Colombia los fallidos intentos de paz con Pastrana, los fallidos intentos de paz con Tiro Fijo y los fallidos intentos de paz ahora nuevamente en La Habana, y resulta que las emisoras nos han llenado de mentiras. Yo tengo ahí la prensa donde muchas veces dijeron que ya se murió Santrí, que lo mataron en Venezuela, que lo tenían allá y lo tenían oculto, y al salir un poquito por la frontera del ejército lo mataron y tal, lo mismo con Márquez, y resulta que la marquetaria última está tratando de hablar y de firmar paz, y lo mismo en La Habana y todas esas partes. Violador de los derechos humanos Maduro, pero no dicen que es violador de los derechos humanos Norteamérica, Estados Unidos de América, que bloquea a los países para que se mueran de hambre física, mujeres, ancianos y niños. Eso es una violación del bloqueo económico. Lo hicieron con Cuba, pero no pudieron con Fidel. Entonces la gente ignorante no mira estas cosas, la gente ignorante mira su panza. Después que yo esté harto, está bien, esa es la mentalidad de la denigración de la monarquía y la denigración de la aristocracia, de la cual proviene de esa denigración, la famosa democracia con sus anarquías, que la anarquía es la denigración, y con su clase aristocrática y oligarca, que son prácticamente las que están a los pies de los que violan los derechos humanos, políticos y económicos del mundo. Yo veo entonces que en esa emisora donde emisoras tanto ya le están dando bombo y ya se están por ahí comprando votos en bobas a favor de los antiguos alcaldes y todas estas cuestiones, luchando contra los nuevos movimientos y cambios que se están dando. Vemos, porque ahora el tema del que voy a hablar se llama los derechos humanos. Y vemos cómo de El Salvador la muchacha dice, los paramilitares se sometieron, o sea, son la santísima trinidad de la derecha. Y yo no lo he visto firmando nunca ninguna cosa de palo, que vive gente descuartizada y la gente del fundador de ellos, el Uribe, con una cantidad de cuestión, pero que sin embargo está alzando la voz en el cielo por las cuestiones de los trabajadores, cuando él sabe muy bien que los artículos y los capítulos de los derechos humanos
que tienen que ver con los trabajadores, con el del artículo 23 hasta el artículo 25, y que nos habla de que toda persona tiene derecho, por ejemplo el 25, tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y todas estas cuestiones tienen que ver con los trabajadores, su salario, su descanso, sus cosas. Y el hombre está con el grito en el cielo, pero haciendo protagonismo político. La emisora Atlántico, creo que se llama, este hombre que proviene de allá donde mataron a un socialista, este hombre todavía sigue con el odio hacia el socialismo y es ilustrado y tiene hasta varios libros por ahí que yo he tenido en mis manos y ha estado en Irán y por todas esas cosas, pero se pone en tapita de hoy y dándole bombo a los ya muertos políticos, se puede decir, después de la cuestión de la Merlano, para ver si se mantiene esa clase que domina Barranquilla desde el precio de los alimentos, que utilizan con los monopolios de los alimentos, para combatir y traer vacas muertas en el camino de los cambios en esta Colombia que todavía está llena de analfabetos y semianalfabetos e incluso a veces ilustres ignorantes. Por lo tanto, hablaré de los derechos humanos que logra que se cumplan muchas veces en la guerra. Por ejemplo, cuando un combatiente tiene que coger a su enemigo caído y llevarlo a un sitio donde se le preste salud, y si alza las manos o es rendido, entregárselo a su jefe militar superior para que les respete la vida o el derecho a la vida, que tiene que ver con los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y restablecerlo y luego entregarlo a su país. Eso es en el combate, o sea, la guerra se humanizó. Y si hablamos de humanización, tenemos que tocar los derechos humanos por bando y bando. Yo no puedo coger a un burgués y por ser simplemente un burgués o ser simplemente un policía o un soldado enemigo, dejarlo en el suelo hasta que de sangre y no prestarle ayuda, porque estaría violándole el derecho humano o la humanización de la guerra, que es un reglamento, pero también hay deberes, y esto tiene que ver con los deberes, y se humanizó la guerra. Pero acá en la civilización todavía se sigue denigrando. Y es allá en Salvador, donde está hablando el presidente, está acá tergiversando la cuestión, dice, ¿no será Colombia? ¿No será Colombia que lo que está pasando con la cuestión de la firma de paz ahora con esta gente que está acá dejando la paz, pero que está firmando? En cambio los paramilitares sí se entregaron. Oye, que embuste de los medios de comunicación como instrumento de Estado de una república anacrónica que ya sus sistemas económicos no tienen cómo tapar con un dedo el cielo ni el sol de tanta denigración social que hay, que proviene no de ahora del gobierno actual, sino de los pasados inmediatos, de Duque, de Uribe, de Estercita, esa de los famosos imperios charistas en Barranquilla, Elsa Noguera y toda esa gente, el hambre, las carretillas, las mujeres preñadas, la droga por doquier, y una cantidad de denigración, y sin embargo se habla de derechos humanos. Entonces estas emisoras empiezan ya a combatir al Estado. Yo creo que aquí se debe colocar una emisora estatal, una emisora neutral y que al mismo tiempo una de combate. Por ejemplo, traer aquí a Telesur y darle oficialidad comunicativa. Porque es que en las leyes de la competencia y en la competencia política, toda esta gente toma sus instrumentos de guerra, sus instrumentos de comunicativo, sus instrumentos de combate y logran violar los derechos humanos, pero como tienen libertad de comunicación y opinión que también respalda la Carta Universal de los Derechos Humanos, tú tienes derecho a la vida, tienes derecho a opinar, tienes derecho a no sé qué, pero esto cogen los medios de comunicación para combatir políticamente, y eso fue lo que vi ahora en la cuestión de Salvador, cuando hablaba el presidente Bukele.
En realidad, uno de los violadores de los derechos humanos modernos son los países que están bajo el ala del sistema caduco llamado capitalismo salvaje, y que son egoístas, ávaros, codiciosos, violadores, asesinos, y sin embargo se creen la Santísima Trinidad. Por lo tanto, creemos que los países no alineados deben también crear su propia moneda, deben también crear su propia fuerza y su propia democracia de izquierda opositora, y crear su propio ejército para combatir este sistema que ya en la historia no tiene más nada que ofrecer, ni su superestructura política a través de los partidos anacrónicos de que vienen de hace más de 200 años, y que gracias a la modernidad y aquella Declaración Universal de los Derechos del Hombre se empieza y se basa para crear unos derechos humanos. ¿Pero qué son estos derechos humanos, profesor Ferreira? Hombre, los derechos humanos no son más que todo derecho que tiene una persona por el simplemente hecho de ser un ser humano, y que fue creado durante la segunda bomba atómica que cae sobre Japón, cuando la época de Melano Roosevelt, en el año 1948, por Melania Roosevelt, Elena Roosevelt, la esposa de Roosevelt, y siendo secretaria William Robin. Y me dice en esta carta a mí, me dice claramente que hay que tener bastante valor como el que llevó la carta a García, o sea, la carta García. Y me dice que recientemente se ha presumido en diferentes naciones, entre ellas Colombia, una controversia sobre la violación o no violación de los derechos humanos. Los publicamos considerando que su lectura, análisis y defensa es una necesidad. También publicamos y pido en publicación y pido a mis alumnos que lean la carta García y muchos poemas que tienen que ver con él, como cuando se habla de el sí, el poema del sí, no el poema del mío sí, sino un poema que se llama sí, no un poema que se llama no, no a la paz, no a los derechos humanos, no a que un trabajador viva dignamente y que se organice, como dicen los derechos humanos, y tengan sus sindicatos y tengan sus defensas contra un patrón, aunque no todos los patrones son malos, pero tampoco todos los pobres y trabajadores son virtuosos. Por lo tanto, hay que aplaudir al hombre que por sí, por su propio esfuerzo, sale adelante y respeta los derechos humanos, los derechos del buen uso de la comunicación en forma equitativa y en forma neutral, como hace el profesor Robinson, que utiliza la neutralidad y analiza a fondo las dos cuestiones o las dos vertientes de la economía política dialéctica que existe actualmente en la modernidad. Nos vemos en la próxima para seguir hablando en el segundo capítulo de los derechos humanos según el profesor Robinson.